Soy Erika. Crecí en el sur de los Apalaches, en el oeste de Carolina del Norte, a tan solo 30 minutos de la ciudad de Asheville. Las colinas y los valles de los Apalaches son algunas de las montañas más antiguas del mundo, y algunas de sus formaciones rocosas datan de hace más de 1.000 millones de años. Como ocurre con la mayoría de las cosas que han estado en la Tierra durante mucho tiempo, existen cosas que no logramos entender aún en día, tanto buenas como malas. Por ejemplo, las luces marrones de las montañas. Nunca en mi vida me he sentido amenazado o incómoda al contemplarlas desde mi casa. No son ni buenas ni malas. Simplemente te acostumbras con el tiempo que ahí están. Algo bueno que he sentido en ocasiones en el ambiente es cuando camino por una vieja iglesia abandonada, cerca del límite de la propiedad de mis padres. Puedes sentir una energía buena, cálida y feliz. Es como ese primer día cálido de verano, cuando el sol no es demasiado fuerte, pero tampoco frío. Te sientes seguro, con una paz que envuelve tu entorno estando cerca de aquel sitio. Esta historia que les voy a relatar a continuación es todo lo contrario. Es algo aterrador de lo cual no me gustaría vivir otra vez. Es una sensación de miedo y escalofrío que pasé aquel día en donde tuve un encuentro aterrador. Hace aproximadamente 12 años, asistí a una escuela en el turno de la tarde en Navy Tech para estudiar mecánica automotriz. Entraba a clases alrededor de las 2 de la tarde. Después de terminar mi trabajo de medio tiempo, terminaba llegando a casa alrededor de las 10:30 de la noche, dependiendo del tráfico. Todas las noches conducía por la misma carretera en mi vieja camioneta. Algunas noches se volvía bastante aburrido y tomaba una ruta diferente. Salía de la I-40 y conducía por carreteras secundarias para no hacerlo rutinario y aburrido. Aquella noche en particular, había decidido quedarme en la I-40 porque solo quería ir a casa y acostarme. Era jueves y no había clases el viernes. Quería acostarme temprano para poder salir al bosque y hacer una caminata temprano mañana por la mañana y ver salir el sol. Al salir de la I-40 hacia la salida donde vivían mis padres, la noche parecía oscurecerse y ninguno de los animales que podía escuchar a través de las ventanillas bajas hacían más ruido. La cabina de mi camioneta se hacía cada vez más pequeña. Mi respiración se aceleraba. Nunca me había enfrentado a ningún tipo de ansiedad en mi vida, pero en ese momento sentía algo extraño y no había forma de saber qué era. Me detuve en la rampa de salida, giré para seguir por la carretera y me di cuenta de que la gasolinería que estaba a la salida donde vivían mamá y papá no tenían luces encendidas. Era una parada de camiones abierta las 24 horas y siempre tenían las luces encendidas. Pero no volví a pensar en eso después de darme cuenta. Simplemente lo atribuí a que se había ido la luz, pero no podía quitarme la sensación de que definitivamente algo no iba bien. Cambié lentamente todas las marchas de mi vieja camioneta, sin querer hacer más ruido del que ya hacía una camioneta vieja. Me incliné hacia el volante para mirar la luna a través del parabrisas y apenas se veían estrellas, cual era muy fuera de lo común. La ausencia de estrellas en casa solo se debe a la capa de nubes o lo que sea que haya sucedido esa noche en particular. Cuando tomé una curva a la izquierda particularmente pronunciada y avancé lentamente por un tramo recto antes de la siguiente curva a la derecha, miré el antiguo y decadente granero que siempre miraba cuando conducía por ese tramo de carretera y pensé en cuánto tiempo había estado ahí esa cosa y cuántos avances y civilización había visto. Durante la fracción de segundo que mi mirada se desvió, un perro muy grande y de aspecto enfermizo corrió frente a mi camioneta, a no más de 1 metro frente a mí. Tenía una buena camioneta, pero no alcancé a frenar a tiempo. Tum, tum. Escuché cómo rebotaban las llantas de mi camioneta fuera de mi caja, y luego volver a ellas mientras me detenía. Mi primer pensamiento fue: oh Dios, ahora tengo que ir a decirle a estos vecinos que atropellé a su perro. Mientras estaba ahí sentada respirando el olor a goma quemada, algo más se abrió paso hasta mi nariz.
El hedor a carne podrida. No es un olor que se olvide una vez que lo llegas a oler. No había prestado mucha atención en ese momento. Simplemente lo atribuí a algún animal atropellado en la carretera. Finalmente pensé, déjame ir a ver a quién pertenece este perro. Pisé el embrague, puse la marcha atrás, y cuando miré por el espejo retrovisor, iluminado por el inquietante resplandor de las luces de la marcha, hacia atrás, estaba el mismo perro, solo que ya no estaba en cuatro patas. Se había puesto de pie como un hombre de más de 3 metros de altura. Solo entonces me di cuenta de que la parte delantera de mi camioneta medía exactamente unos 50 metros y que este perro medía exactamente lo mismo, hasta el hombro, y estaba en 4 patas. Cuando giró la cabeza para mirar en dirección a mi camioneta, solo pude ver de reojo a esta criatura. No era un perro ni un hombre, estaba en algún punto intermedio y al mismo tiempo completamente separado. La piel le colgaba suelta de su cuerpo demacrado y delgado, como un mapache, y trozos de pelos enmarañados, suciedad y barro se le pegaban a las patas como una enfermedad. El brazo derecho parecía un poco más largo que el izquierdo, y ambos colgaban anormalmente bajos, en relación con cualquiera de los dos animales que parecía ser esta criatura. Cuando recuperé el sentido, aquella criatura se dio la vuelta y se miró en la ventana de mi camioneta, como si supiera exactamente dónde se encontraba. El rostro era el de un hombre viejo, pero los bordes de su rostro parecían no estar totalmente definidos. Parecían moverse y cambiar como algo que se vería a nivel celular en un documental científico. No tenía ojos, solo cuencas donde deberían haber estado los ojos. No tenía pelo, y la piel que goteaba de su rostro era de un color gris frío y sin vida. La nariz era corta y estaba hundida en su rostro, como un bulldog, pero los dientes, Dios, los dientes todavía me persiguen. Definitivamente era carnívoro y fiel al resto de su aspecto antinatural. Muchos de los dientes no parecían estar dispuestos de manera natural en su boca. Parecía llenar y derramarse desde el rostro indefinible, casi como si supiera el horror que ocupaba y estuviera buscando una salida. Me miró fijamente a través de mi vida, a los ojos y más allá de mi alma. Parecía una eternidad, pero no pudieron haber pasado más de 5 segundos que estuve ahí sentada paralizada. Se encendió una luz en la casa junto a la carretera, lo que hizo que la criatura mirara de reojo en esa dirección y saliera corriendo hacia el bosque sobre sus 2 patas traseras, como un hombre. Metí mi vieja camioneta en primera marcha, quemé los neumáticos hasta el final de la primera, metí la segunda marcha y conduje tan rápido como pude hasta casa. Cuando llegué, mis padres se encontraban dormidos. Bajé a mi dormitorio, cargué todas las armas de fuego que tenía y cerré todas las puertas. No pude despertarlos. ¿Quién carajos lo iba a creer? Y eso a las 10:30 de la noche de un jueves. El sótano estaba inquietantemente silencioso esa noche. Incluso los perros que se levantaban para armar jaleo contra los animales de afuera a todas horas de la noche estaban en completo silencio. La vieja casa de postes y vigas ni siquiera crujió ni hizo ruido esa noche, como era habitual. A eso de las 3 de la mañana, finalmente comencé a sentir sueño, y cuando fui a recostarme para dormir un poco y poder intentar hacer una caminata a la mañana siguiente, sentí nuevamente el hedor de la muerte. Al principio era débil, pero definitivamente estaba ahí. Pensé, te estás volviendo loca. Nada de esa es real. Pero a medida que pensaba en ello, se hizo cada vez más notorio hasta que llenó todo el sótano. Mi padre tiene una oficina en casa en el sótano, con 2 grandes puertas de vidrio que dan al bosque nacional Pishgak, un bosque impenetrable de 500,000 acres. Finalmente me armé de valor para salir de mi dormitorio y entrar a la sala de estar del sótano, con mi pequeña linterna táctica cargada y encendida.
Cubrí la linterna con mi mano para no hacer notar mi presencia hasta que fuera necesario. Y cuando salí de la sala de estar, hacia la oficina de mi padre, enfoqué la luz a través de las puertas de vidrio y en el borde del bosque. Ahí estaba la criatura, inmóvil. Miraba fijamente a la luz sin miedo, con esas cuencas sin almas, sin ojos. Cubrí rápidamente mi linterna táctica. Corrí a la sala de estar, encendí las luces exteriores y, para mi sorpresa, esa criatura ya no se encontraba al borde del bosque, sino ahora entre la casa y el borde del bosque, todavía inmóvil. Abrí la puerta y disparé todas las balas que tenía en su dirección. Debí haberle dado un par de tiros porque lanzó un grito sobrenatural, como el de una mujer que está siendo atacada, mientras salía a correr hacia el bosque. Los perros se volvieron locos. Mis padres se despertaron preguntándome qué demonios estaba haciendo. Les dije que un oso se había metido en la basura y que lo estaba espantando. No me creyeron, pero sabía que tampoco creían la verdad. No dormí esa noche, ni en ningún otro momento hasta el domingo siguiente. Todo pareció volver a la normalidad, y no volví a pensar en la criatura hasta que conocí a mi esposo, unos 6 años después. La casa de su madre se encuentra en la desembocadura del valle, a no más de 7 kilómetros de la casa de mis padres. En la ladera del valle hay perreras para los perros de caza de su hermano. Ya no se utilizan, y no la han hecho desde hace años, pero la valla y la luz siguen ahí, y es algo de gran utilidad cuando hay que poner en cuarentena a algún animal. Su perro de los Pirineos se había peleado con un mapache, al que por supuesto destruyó, pero su vacuna contra la rabia había caducado, así que tuvimos que mantenerlo en cuarentena durante un tiempo. No le molestaba, de hecho le gustaba la soledad. Aquella noche en particular, cuando volvíamos a casa después de ir al cine en un pueblo vecino, era la última noche de cuarentena para él, así que caminamos por el sendero, usando las linternas de nuestros teléfonos para llegar a la perrera, y ahí estaba sentado, esperando pacientemente, moviendo la cola feliz de vernos. Le pusimos una correa y comenzamos a caminar de regreso a la casa con él. Mientras caminábamos de regreso en la oscuridad, comencé a sentir la misma sensación que había sentido la noche en que atropellé a la criatura con mi camioneta. No dije nada para no alarmar a mi esposo, pero luego el olor llegó flotando en la brisa. Él me preguntó en broma: «Dios mío, ¿qué comiste? Apestas». Me reí a carcajadas sin poder apreciar completamente la broma por los horrores que rugían en mi mente. Él inmediatamente se dio cuenta y me preguntó: ¿qué rayos es ese olor tan desagradable? Él creció en el bosque y rodeado de caza y cosas de esa naturaleza toda su vida, así que sabía a qué se refería. Sabía que algo nos estaba observando. Cuando pudimos ver las luces de la casa desde el sendero hasta la perrera, lo oímos. Se oían ladridos que provenían de la perrera, que sonaban exactamente como los del Gran Pirineo que teníamos atado con correa junto a nosotros. Era una imitación perfecta. El Gran Pirineo, al ser un perro guardián, percibió inmediatamente que algo iba mal y se giró para enfrentarse al peligro, emitiendo ladridos y gruñidos profundos en esa dirección. No sé si alguna vez has tenido que arrastrar a un perro de 70 kilos, pero es una molestia y no es una tarea fácil. Mido unos 60 y peso 80 kilos, y todo lo que pude hacer fue llevarlo de vuelta a la casa con ayuda de mi esposo. Los ladridos no cesaron durante todo el tiempo que corrimos hacia la casa. De hecho, parecían acercarse cada vez más, hasta que parecía que provenían de mi propia cabeza. Su madre escuchó el alboroto y encendió las luces de inundación cuando llegamos a la cerca del patio, y vi de reojo que algo se detenía en seco al final de donde llegaba la luz. Giraba y salía corriendo hacia la oscuridad. Mi esposo me miró y me dijo: «¿Quieres decirme qué diablos fue eso?».
a lo que respondí que sí, pero que entráramos a la casa. Le conté la historia y escuchó atentamente, pendiente de cada palabra. Su familia provenía de una larga línea de abuelas brujas y otras sanadoras sobrenaturales de los Apalaches. Así que su hermana mayor vino a la casa siguiente, con algunas hierbas y cánticos para bendecir la propiedad y alejar el mal. Sugerí que fuéramos a las perreras y lo practicáramos también. Cuando llegamos, estaban completamente destruidas. Los cimientos de hormigón estaban agrietados y la cerca de alambres desprendida de sus postes. Las casetas de los perros estaban destruidos completamente y el lugar apestaba al hedor que seguía a la criatura. La hermana mayor de mi esposo siguió con sus asuntos como siempre. Bendijo el lugar, quemó algunas hierbas y nos llevó de regreso a la propiedad. Cuando entramos a la casa, se dio vuelta de repente y nos ordenó con mucha firmeza que nunca fuéramos al bosque después del anochecer, no hasta que esta cosa me dejara en paz. Para resumir, mi esposo se alistó en el ejército y terminó siendo destinado en Delaware. Bueno, como alguien que ha vivido en medio de las montañas bastante grandes y una naturaleza salvaje interminable toda su vida, Delaware era bastante terrible. Al menos eso fue lo que pensé cuando nos mudamos por primera vez al centro de una ciudad de más de 50,000 habitantes. Afortunadamente, no tardamos mucho en encontrar una casa en una pequeña comunidad tranquila, más al sur. Compramos la casa y nos mudamos rápidamente. Ambos estábamos muy agradecidos, contentos de estar fuera de la ciudad y en un entorno rural nuevamente. La tierra en Delaware parece sin vida en comparación con los Apalaches. Los bosques escasamente poblados no poseen ninguna energía que vaya en un sentido o en el otro. El suelo no parece estar vivo como en los Apalaches. Como hacía mucho que no pensaba en la criatura, volví a quedarme afuera después del anochecer y a jugar con nuestros perros en nuestro patio bastante grande que bordeaba una pequeña parcela del bosque. Bueno, anoche salí a jugar con los perros y cuando oscureció hice una fogata de tamaño considerable en mi fogón y consumí un buen jarabe para la tos de los Apalaches de un frasco de vidrio. Y justo cuando el fuego se estaba apagando, mi bulldog americano salió corriendo hacia el bosque. Tiene la costumbre de salir corriendo a buscar aventuras, así que mi instinto inmediato fue perseguirlo en el jardín, derribarlo para que no pudiera escapar, mientras lo tiraba al suelo con su trasero de 50 kilos. Lo cargaba sobre mis hombros como si fuera un bombero. Lo oí empezar a ladrar, pero el ladrido no venía de él. El único sonido que emitía era un gruñido profundo y retumbante. Un ruido que nunca le había oído hacer. Era un ruido amenazador. Algo definitivamente iba mal. Y mientras corría con él sobre mis hombros de vuelta a la casa, el hedor a muerte empezó a llenar el aire de nuevo. Los otros dos perros debieron haberse enterado de lo que estaba pasando y me recibieron en la puerta trasera, que abrí de golpe. Cerré de inmediato, eché el seguro y volví a cargar mis armas de fuego. ¿Cómo diablos pudo esta cosa haberme seguido 850 kilómetros hasta aquí?, me preguntaba, cuando encendí los reflectores en la parte trasera de mi casa. Varios arbustos y árboles pequeños en el borde del bosque todavía temblaban, como si algo los hubiera atravesado. Mis perros se volvieron locos toda la noche, ladrando y aullando e intentando salir por las ventanas. No dormí ni un poco, y no creo que pueda hacerlo por un tiempo. Sé con certeza que nunca más volveré a estar en el bosque después del anochecer en mi vida, no hasta que aquella cosa desaparezca. Espero les haya agradado esta historia, y si es así, los invito a suscribirse al canal y darle like. Nos vemos en un siguiente video. Esto es Gabo Terror.